Hace muchísimo tiempo, en una hermosa y lejana tierra, existía un pequeño pueblo dentro de un reino brillante. Allí, en una humilde choza, vivía un anciano junto a su esposa. Tenían 3 hijas hermosas, y la más pequeña llevaba por nombre Spruce. Una tarde de verano, las 3 hermanas fueron al estanque para bañarse. Jugaron largo rato en el agua, nadando y salpicándose entre risas. Al salir a la orilla, Spruce notó algo extraño. En la manga de su blusa se había enroscado una serpiente de hierba. Al verla se asustó y retrocedió. La hermana mayor, decidida a protegerla, levantó un palo para ahuyentar a la criatura. Pero, de pronto, ocurrió lo inesperado. La serpiente habló con voz humana y dijo: «Spruce, querida, prométeme que serás mi esposa, y yo mismo saldré de aquí». Al escuchar aquellas palabras, los ojos de Spruce se llenaron de lágrimas. ¿Cómo podía casarse con una serpiente? Con rabia y entre sollozos exclamó: «¡Eso nunca sucederá!». Pero la serpiente no se movió de su lugar y volvió a repetir con la misma voz misteriosa: «Prométeme que serás mi esposa, y entonces saldré de aquí». Spruce, sin fuerzas y sin otra salida, acabó aceptando con un suspiro de derrota. Apenas lo oyó, la serpiente de hierba se deslizó fuera de su manga y desapareció entre los arbustos. No habían pasado 3 días cuando un ejército entero de serpientes de hierba apareció arrastrándose hasta el patio de la humilde choza. El corazón de todos tembló de miedo. Las serpientes entraron directamente en la cabaña y, frente al anciano y su esposa, declararon que venían con una propuesta de matrimonio. Al principio, el viejo matrimonio se llenó de angustia y rechazó la idea con firmeza. Pero, al descubrir que su hija Spruce ya había dado su palabra y viendo la multitud de serpientes que los rodeaban, quedaron aterrados. Quisieran o no, comprendieron que no había escapatoria. La más pequeña y amada de sus hijas estaba destinada a casarse con una serpiente de hierba, y ellos nada podían hacer para evitarlo. Sin embargo, los padres de Spruce no aceptaron de inmediato. Dijeron a los jefes de las serpientes que esperaran un momento dentro de la choza, y en silencio fueron hasta la casa de su vecina para contarle todo lo sucedido. La vecina, tras escuchar la historia, les aconsejó: «En lugar de entregar a tu hija, disfraza a una ternera blanca con ropas de novia y entrégasela a ellos». Los padres, desesperados, siguieron el consejo. Adornaron a una ternera blanca con vestidos de novia y se la entregaron a las serpientes. Pero cuando la procesión avanzaba con la supuesta novia, un cuco posado en un árbol empezó a cantar: «¡Cu, cu, cu, cu! Los han engañado. No es la muchacha, una ternera se llevan». Al oír aquello, las serpientes se enfurecieron. Lanzaron a la ternera lejos y regresaron furiosas a la cabaña, exigiendo a la verdadera novia. Los pobres padres y hermanas de Spruce rompieron en llanto, pero nada podía hacerse ya. Con el corazón destrozado, vistieron a Spruce con ropas de novia y, entre lágrimas, la entregaron a las serpientes. Las serpientes llevaron a Spruce en procesión hasta la orilla del mar. Allí, un joven apuesto la esperaba. Él le reveló que en realidad era la misma serpiente de hierba que un día se había ocultado en la manga de su blusa. Sin demora, se dirigieron hacia una isla cercana y descendieron juntos a las profundidades del océano, donde se alzaba un magnífico palacio. Allí se celebró su boda con gran esplendor. Hubo banquetes, música y danzas durante 3 semanas enteras. El palacio estaba repleto de objetos preciosos y resplandecientes. Spruce, encantada con tanta riqueza y belleza, sintió cómo la alegría llenaba su corazón. Poco a poco, fue olvidando a sus padres y la vida en su antigua choza. Así pasaron 9 años, y Spruce tuvo un hermoso hijo. Un día, mientras el niño jugaba travieso, le preguntó de pronto a su madre:
«Mamá, ¿dónde viven tus padres? Quiero ir a conocerlos». Aquellas palabras hicieron que Spruce se sobresaltara. De pronto los recuerdos de su hogar y de sus padres regresaron a su mente. Se preguntaba si aún vivirían, y un profundo deseo de verlos de nuevo se apoderó de ella. Lleno de nostalgia, compartió su deseo con su esposo. Al principio, él no quiso permitirlo, pero ante la insistencia y súplicas de Spruce, terminó aceptando con una condición. «De acuerdo», le dijo. «Pero antes debes hilar esta madeja de algodón en un hilo perfecto». Le entregó un copo de algodón suave junto con una rueca. Spruce comenzó a hilar con empeño, día y noche, pero para su sorpresa, el copo no disminuía en lo más mínimo. Entonces comprendió. Aquel algodón era mágico, un engaño de su esposo serpiente. Por mucho que lo intentara, jamás podría hilarlo. Desesperada, acudió a una anciana hechicera y le preguntó: «¿Cómo puedo hilar este algodón?». La vieja sonrió con picardía y le respondió: «Enciende el fuego del hogar y lánzalo a las llamas». Spruce siguió el consejo. Encendió el fogón y arrojó el algodón al fuego. De pronto, de entre las llamas saltó una gigantesca rana. De su boca ardiente comenzó a brotar un hilo de seda brillante. Cuando el fuego se apagó, la rana desapareció, pero el hilo resplandeciente permaneció intacto. Spruce tomó aquel hilo y se lo llevó a su esposo. Con una mirada esperanzada, volvió a rogarle que la dejara visitar a sus padres. Al fin, la serpiente de hierba aceptó a regañadientes. Acompañó a Spruce y a su hijo hasta la orilla del mar y le advirtió: «No permanezcas en casa de tus padres más de 9 días. El 10º día, ven sola con nuestro hijo a la orilla y llámame con estas palabras: Si vives aún, esposo mío, que la espuma sea blanca como la leche. Si has muerto, amado mío, que la espuma sea roja como la sangre. Si el mar hierve y la espuma es blanca como la leche, sabrás que estoy vivo. Pero si la espuma es roja como la sangre, comprenderás que he muerto». Dicho esto, se despidió de ella deseándole un viaje feliz. Cuando Spruce llegó a casa de sus padres, la alegría fue inmensa. Familiares y vecinos acudieron a verla. Todos querían saber cómo era su vida junto a la serpiente de hierba. Spruce les contó su historia, y al verla tan dichosa, los vecinos comenzaron a llenarse de envidia. Tramarían entonces cómo arruinar su felicidad e impedir que regresara con su esposo. Decidieron sonsacar el secreto a su pequeño hijo. Lo llevaron al bosque con la excusa de pasear, y bajo un árbol le preguntaron cuándo y cómo vendría su padre a buscarlo. El niño, inocente, le reveló todo. Los vecinos corrieron a la orilla del mar y pronunciaron las mismas palabras mágicas: «Si vives aún, esposo mío, que la espuma sea blanca como la leche. Si has muerto, amado mío, que la espuma sea roja como la sangre». Al oírlo, la serpiente de hierba emergió desde las profundidades. Pero apenas asomó, aquellos hombres cayeron sobre él y con hoces afiladas lo destrozaron hasta matarlo. Luego regresaron a sus casas, mientras Spruce nada sospechaba. Pasaron los 9 días. Llegó el momento en que Spruce debía volver. Se despidió de todos y fue con su hijo a la orilla del mar. Con esperanza en el corazón, recitó las palabras: «Si vives aún, esposo mío, que la espuma sea blanca como la leche. Si has muerto, amado mío, que la espuma sea roja como la sangre». De pronto el mar se tornó oscuro, rugió con fuerza y escupió espuma roja como la sangre. Entonces, Spruce oyó la voz de su esposo: «Tus vecinos me asesinaron con sus hoces crueles». El corazón de Spruce se quebró en 1000 pedazos. Las lágrimas le corrían por el rostro. Lleno de dolor, lanzó un grito tan desgarrador que las casas de los vecinos se derrumbaron y ellos se hundieron bajo la tierra.
En ese instante, Spruce se transformó en un árbol junto al mar, y su hijo se convirtió en una roca a su lado. Desde entonces, allí permanecen siempre. Cuando las olas golpean con fuerza, bañan al árbol y a la roca con su espuma, y el viento canta eternamente las canciones de su amor